Hola de nuevo, soy Mar y les voy a mostrar cómo llevo a cabo la estrategia de crítica y análisis de fuentes, que como recordarán es una estrategia que nos sirve para evaluar si una fuente nos va a servir para contestar nuestra pregunta de investigación y nos va a servir para analizarla y ver qué podemos concluir a partir de ella para nuestra pregunta de investigación. Entonces, lo voy a hacer con esta fuente, que es el tercer estado por si yes. Yo ya tengo aquí mi propia copia para poder hacer las anotaciones que yo quiera. También tengo aquí a la mano mi guía de crítica y análisis de fuentes y tengo mi propia copia del organizador gráfico para poderlo llenar yo. Entonces, antes de empezar a analizar la fuente, voy a recordar que la pregunta de investigación es: ¿qué querían las y los revolucionarios franceses en un inicio? Eso es lo que voy a tener en mente mientras la analizo. Entonces, me voy a mi guía y empiezo por la parte 1, que me dice que vamos a comenzar por el encabezado y la atribución. O sea, esta parte de acá y esta parte de acá, que son las que contienen información sobre la fuente. Entonces, mientras leo, voy a circular quién dijo, escribió o dibujó esto, cuándo y dónde lo dijo, escribió o dibujó, por qué o para qué lo dijo, escribió o dibujó, o para quién lo hizo y qué tipo de fuente es. Entonces, solamente les voy a poner el ejemplo con el principio del encabezado. Entonces, voy a copiar mi circulito. Dice, encabezado. ¿Qué es el tercer estado? Fue un panfleto escrito por Joseph Sieyès en enero de 1789. Ok, hasta ahí ya encontré qué tipo es. Es un panfleto. Ah, escrito por Joseph Sieyès. También ahí es el quién lo escribió. En enero de 1789. Ese es el cuándo, ¿no? En respuesta al entonces ministro de Finanzas de Luis XVI, Jacques Necker, quien lanzó una convocatoria para escribir sobre cómo debían organizarse los estados generales que pronto se reunirían. Entonces, ahí me está diciendo por qué. ¿Por qué Sieyès escribió que es el tercer estado? Le escribió porque Jacques Necker hizo una convocatoria para que la gente escribiera cómo se debían organizar los estados generales. Entonces, a ver, ¿qué parte circulo? En respuesta a Jacques Necker. De esta manera, ustedes van a seguir analizando el resto del encabezado y de la atribución y circulando todos los detalles que les digan quién lo escribió, cuándo y dónde, por qué o para quién y qué tipo de fuente es. Y una vez que terminen, dice, después de leer, platica con tu grupo y hagan anotaciones sobre cuáles de estos detalles importan para evaluar si la fuente es útil y confiable para responder la pregunta de investigación. Cuando acabe esto, voy a comentar con mi grupo cuál de estos detalles importa. Por ejemplo, aquí me parece importante el detalle del año porque es el año de la Revolución Francesa. Y mi pregunta de investigación es qué querían las y los revolucionarios franceses en un inicio. Entonces, la Revolución Francesa inició en 1789. Entonces, creo que va a ser relevante para saber qué querían los y las revolucionarios en un inicio. También me parece importante esto de que fue en respuesta a la convocatoria de Jacques Necker de decir cómo debían organizarse los estados generales, porque eso quiere decir que Sieyès estaba hablando de los cambios políticos que quería. De la misma manera, ustedes van a comentar con su grupo cuáles de los detalles que encuentran aquí arriba y aquí abajo les parecen importantes para evaluar la fuente y por qué. Continúo con la parte 2 de mi guía, que es sobre la fuente en sí, o sea, ya lo que dice el panfleto de Sieyès. Y dice, mientras lees, usa una de las preguntas y subraya. Y la pregunta que vamos a utilizar en esta ocasión es la B. ¿Qué partes de la fuente te dicen lo que el autor o autora o las personas en el texto piensan
quieren o experimentan. Esta pregunta pues nos va a servir porque nuestra pregunta de investigación de eso se trata, ¿no? De qué querían las y los revolucionarios. Entonces, voy a hacer el ejemplo con la primera parte del panfleto. Dice, el plan de este escrito es sencillo. Debemos responder a 3 preguntas. 1. ¿Qué es el tercer estado? Todo. ¿Qué ha sido hasta ahora en el orden político? Nada. ¿Cuáles son sus exigencias? Llegar a ser algo. Bueno, creo que aquí está muy claro lo que quiere Sieyès, cuál quiere que sea este cambio político. Está diciendo que hasta ahora el tercer estado no ha sido nada y que exige que llegue a ser algo. Entonces voy a subrayar tercer estado, exigencia, llegar a ser algo. Y de la misma manera ustedes van a continuar leyendo y van a subrayar todo aquello que les diga lo que las personas en el texto o el autor, en este caso Sieyès, o el tercer estado, porque parece que está hablando a nombre del tercer estado, qué quieren ellos, o qué piensan, o qué experimentan. Y cuando terminen, la guía nos dice, después de leer, platica con tu grupo y hagan anotaciones. Las partes subrayadas, ¿qué te dicen sobre la pregunta de investigación? Yo comentaría con mi grupo estas partes subrayadas. ¿Qué me dicen sobre qué querían las y los revolucionarios franceses en un inicio? Le voy a poner, Sieyès exigía que el tercer estado fuera más importante políticamente. Y así, ustedes van a comentar con su grupo y hacer anotaciones de los detalles que hayan subrayado, qué les dicen sobre la pregunta de investigación. Entonces, ya termino la parte 1, termino la parte 2 y me voy a la parte 3, que es en conclusión, ya que revisé el encabezado, la atribución y la fuente. Ahora sí, voy a platicar con mi grupo de estas 3 cosas. Primero, ¿qué tan útil y confiable me parece esta fuente para responder a mi pregunta de investigación? 2, ¿qué nos dice esta fuente sobre la pregunta de investigación? O sea, ¿qué respuesta podemos dar a partir de esta fuente? Y 3, ¿qué no nos dice esta fuente sobre la pregunta de investigación o qué más quisiéramos saber? Y vamos a tomar notas en nuestro organizador gráfico. Entonces, primero el organizador nos pide poner el título, que en este caso es ¿qué es el tercer estado? Por Sieyès. Y luego, ¿qué tan útil y confiable es esta fuente para responder a la pregunta de investigación? Bueno, yo aquí decía que era el año de inicio de la revolución, eso pues la vuelve relevante para mi pregunta, y también que el panfleto lo escribió en respuesta a que Jacques Necker convocó a la gente a escribir de los cambios que quería en los estados generales. Entonces, pues eso me habla de qué es lo que quería Sieyès como revolucionario. Esa es parte de lo que yo voy a escribir aquí. Luego, ¿qué nos dice esta fuente sobre la pregunta de investigación? Es decir, ¿qué te hace pensar cada fuente sobre lo que querían las y los revolucionarios franceses en un inicio? Y me está también diciendo, incluye una cita relevante del texto. Entonces, bueno, hasta la parte donde yo he leído, yo le pondría que Sieyès exigía que el tercer estado fuera más importante políticamente y pues yo creo que también podría poner una cita, ¿no? Podría, por ejemplo, poner esto, entre comillas, y esto va a ser útil después para utilizarlo en mi escrito. Entonces aquí le pongo qué respuesta le daría yo a la pregunta y una cita. Y finalmente, ¿qué no nos dice esta fuente sobre la pregunta de investigación? ¿Qué más quisieran saber? Pues todavía no lo he terminado de leer, entonces no sé, pero ya que lo termine de leer, pues voy a escribir aquí qué no dice la fuente o si me surgieron dudas a partir de la fuente. Y pues con eso concluiría yo de hacer mi crítica y mi análisis de esta fuente.